Muy bien, estamos ya en grabación de nuestra sesión número 3, módulo coordinación de transportes. Nuevamente agradezco a todos la puntual asistencia, la puntual conexión. También les agradezco la espera allí que siempre otorgamos para que todo el grupo se encuentre en conexión, en la debida conexión. Aún nos faltan algunos compañeros. Esperemos que estén con nosotros en los próximos minutos. Vamos a dar paso a la toma de asistencia. Ya les voy a compartir pantalla de sistema class. Y posterior a la toma de asistencia, entonces vamos con el desarrollo de contenidos. ¿Me confirman si estamos viendo ya pantalla de sistema class, por favor? Sí, señor. Sí, profe, ya sé. Perfecto. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer la toma de asistencia con este listado porque el listado de asistencia no me está dejando ver todos los estudiantes. Permítanme, no me está dejando ver los estudiantes. Vamos a hacerlo con este. John Wilder Agudelo. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias. Juan Camilo Arbeláez. Joan Sebastián Calle. Buenas noches, presente. Gracias. Vanessa Cano. Andrés Felipe Castrillón. Bueno, presente. Buenas noches. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe. Gracias. Ricardo Correa. Hola, profe, buenas noches. Gracias. Margaret Cruz. Presente, profe. Gracias. Juan Diego Espinal. Señor, presente. Gracias. John David Hill. Presente, profe. Gracias. Diana Gómez. Presente, profe. Gracias. Jorge Luis Grajales. Isleni López. Presente, profe. Gracias. Joana Patiño. Joana. Presente, profe. Gracias. Kimberly Rodríguez. Alejandro Vanegas. Lina Marcela Zuluaga. Hola, profe, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Verifico entonces, compañeros que nos hicieron falta aquí en el llamado. Juan Camilo Arbeláez, tengo una información previa de que estaba ingresando un poco tarde a la sesión de hoy. Tenemos a Vanessa Cano, aún no está en conexión. Jorge Grajales. Kimberly Rodríguez. Y Alejandro Vanegas. Muy bien. Esperemos que Profe, buenas noches, qué pena, a mí no me llamó. Jonathan, ¿cómo estás? Bueno, no me Muy bien, apareces aquí en profe, este buenas listado. noches. No me apareces aquí. Sí, ahí está, yo vi mi apellido. ¿Sí? Sí, ahí Yo está. lo salté por equivocación. Qué pena contigo, Jonathan. Ah, sí, por aquí estás. Sí, señor. Jonathan Estrada. Gracias, Jonathan, ahí por la información. Muy bien. Esperamos que los demás compañeros entonces puedan integrarse al encuentro sincrónico lo más pronto posible. Vamos a dejar el espacio allí abierto para hacer la actualización si es el caso.
Muy bien. Vamos entonces a dar paso ahora a nuestra plataforma Moodle para evidenciar lo que tenemos planteado para el día de hoy, para nuestra sesión número 3. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo allí plataforma Moodle? Sí, profe. Muy bien. Sesión número 3, entonces, compañeros, compañeras, 21 de octubre, para nuestro módulo de coordinación de transportes, donde daremos continuidad a los temas que ya hemos iniciado según el documento guía, según nuestro módulo de coordinación de transportes. Estaremos hablando hoy de la importancia económica del transporte, un poco de las actividades de la gestión de transporte, que incluyen la política de servicio al cliente, el análisis de ventas, análisis de carga y algunas otras actividades que estaremos desarrollando y evidenciando el día de hoy. Esperemos que la sesión sea bastante productiva para lograr entregar la mayor cantidad de contenidos. Voy a pasar entonces en este momento a nuestro módulo guía, documento que tenemos allí siempre dispuesto en el área de recursos generales. Recuerden que allí está este documento PDF para que todos tengan acceso a él. Vamos a evidenciarlo aquí en pantalla. Me confirman si lo estamos viendo, por favor. Señor. Muy bien. Quedamos en esta parte entonces, en la sesión anterior. Vamos a iniciar a hablar de la importancia económica del transporte. Más puntualmente quedamos aquí en este pequeño cuadro donde identificamos tres tipos de transporte o tres determinaciones de transporte que encontramos dentro del manejo que se le puede dar a la logística de transportes en la cadena de suministro, donde hablábamos del transporte primario, las características del mismo, transporte interno y el transporte secundario, las características de cada uno de ellos. Esto para tenerlo en cuenta en el desarrollo ya del contenido de las actividades, cuando comencemos a hablar de las actividades de la gestión de transporte, podremos ir identificando también esas actividades hacia dónde podrían apuntar. Igual todas las actividades podrían estar enmarcadas en cualquiera de estos tipos de transporte, ya sea primario, interno o secundario. Eso dependerá del enfoque, obviamente, de las organizaciones y cómo tienen determinada su gestión de transportes. Vamos a hablar entonces de la importancia económica del transporte, donde ya incluso en las sesiones previas habíamos tocado un poco el tema y habíamos determinado que indudablemente la actividad, en primera instancia, la actividad del transporte es un determinante en el desarrollo económico de cualquier sector, de cualquier organización, de cualquier región, de cualquier país, de cualquier economía, la actividad de transporte. Sin esa actividad de transporte, pues difícilmente se podrían lograr los desarrollos de ciertos procesos como por ejemplo la distribución de mercancía, el abastecimiento de suministros, materias primas, insumos, el traslado de productos de un lugar a otro, ya sea de forma interna dentro de las organizaciones o traslados un poco más extensos de puntos de distribución, por ejemplo, hacia puntos de almacenamiento o hacia puntos de comercialización, o de las zonas de los proveedores, hacia las zonas de los productores o de los transformadores de materia prima, en fin, en cualquiera de las actividades, incluso si hablamos de servicios, también necesitamos el desarrollo de la actividad de transporte. Y por eso entonces, esta actividad, y lo estamos determinando como actividad porque luego tendremos que hablar entonces de la gestión de esa actividad y es donde nosotros comenzamos a ser mucho más influyentes dentro de nuestro conocimiento en la gestión logística. Hablar de la actividad de transporte entonces necesariamente nos lleva a identificar que el desarrollo económico de los diferentes países, de las diferentes economías, está muy ligado al desarrollo de la actividad de transporte.
y todos aquellos otros elementos que circundan alrededor de la actividad del transporte, como por ejemplo el desarrollo de vías, el desarrollo de diferentes opciones de transporte. Aquí no solamente estamos hablando del transporte terrestre, sino que estamos hablando del transporte en general, para que vayamos también evidenciando hacia dónde el mismo transporte debe ir mejorando y debe ir entregando opciones a esas mismas economías, de tal forma que su importancia económica sea tal y sea tan relevante que permita a ese país, a esa economía de ese país, generar un desarrollo, generar una competitividad, generar una diferenciación frente a otras economías, frente a otros sectores, frente a otras regiones. Para el caso nuestro, para el caso colombiano, pues ya ha sido una discusión incluso en otros módulos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar. Ha sido una discusión el tema del desarrollo del transporte como tal, más puntualmente el transporte terrestre de mercancías, donde indudablemente el desarrollo de esta actividad, no estamos hablando todavía de la gestión, el desarrollo de esta actividad para el desarrollo económico a su vez de la economía del país no ha sido el esperado, y no vamos a hablar aquí de sectores puntualmente, sino de todos los sectores en general, todos los sectores económicos se ven de una u otra forma afectados por la falta de desarrollo y de condiciones para que el transporte en general se dé de buena forma. Hemos venido teniendo mejoras, claro que sí, hemos venido teniendo mejoras, hemos venido teniendo algunos desarrollos importantes en algunas zonas que se identificó en cierto momento que eran las más, digamos que de obligatoriedad para poder hacer un desarrollo o una inversión importante en la parte de transporte y en la parte de aplicaciones logísticas importantes relacionadas con el transporte. Entonces allí hablamos de, para nuestro caso más cercano, la vía hacia Buenaventura, por ejemplo, el constante desarrollo de la ruta Pacífico, las mejoras obviamente en otras rutas como la línea, que venía con un retraso pues interesante o que continúa con algunos retrasos en ciertos tramos. Estamos hablando en ese caso del transporte terrestre. También tenemos mejoras en la parte de los desarrollos o las reactivaciones de las líneas férreas en algunas zonas del país y la apuesta importante del tren de cercanías o el tren del Pacífico o las vías del Pacífico, como también se ha determinado, para reactivar esas líneas férreas que permitan el traslado de mercancías desde y hacia la zona pacífica del país. El desarrollo y la reactivación también de las vías fluviales a través del río Magdalena, sobre todo en algunas partes del norte de Caldas hacia ya lo que son los Santanderes y luego la región Caribe del país. Todos estos desarrollos que se han venido entregando pues han permitido que a su vez el desarrollo económico en algunas regiones y en algunos sectores del país se identifique de alguna u otra manera. Sin embargo, sigue faltando bastante, sigue faltando muchísimo en el tema de desarrollo por las situaciones que ya también hemos discutido previamente y creo que no sería necesario entrar a discutir esa parte. El problema de los diferentes gobiernos de turno que no han dado la importancia, el tema corrupción, el tema obras inconclusas, elefantes blancos, en fin, cualquier cantidad de situaciones que ya hemos discutido y que han afectado dicho desarrollo. Sin embargo, lo rescatable allí es que la importancia de la actividad del transporte se viene evidenciando por lo menos en los últimos años y eso lo hemos podido notar en el desarrollo de algunas vías. ¿Faltan muchas más? Claro que sí, faltan muchas más. Falta el desarrollo de más vías 4G, falta el desarrollo de más opciones de transporte, más opciones de vías para el traslado de mercancías.
Hace falta mucho desarrollo. Sin embargo, aún con ese faltante de desarrollo en la actividad de transporte, venimos siendo muy competitivos. Hablo de la economía del país. Venimos siendo muy competitivos en la parte de desarrollos que aportan a la reducción de costos logísticos que hace algunos años atrás se presentaban y que pues ya hoy no son tan dicientes en ese rubro de transporte. Sin embargo, sigue siendo uno de los rubros más o que más afectan al proceso como tal logístico, a toda la cadena de suministro, sobre todo en el tema de ese porcentaje elevado del costo logístico total que representa hoy el día el transporte, casi que equiparado con lo que es el manejo de los inventarios y el almacenamiento, que es otro de los rubros en la logística de distribución, en la logística de abastecimiento como tal, que representan un mayor porcentaje en el costo logístico total. Aquí tenemos que rescatar también, cuando hablamos de esa importancia económica del transporte y ya viéndolo de forma global, en el sentido de toda una operación logística, tenemos que rescatar también que en nuestra zona, ¿sí?, el Triángulo del Café, y como integrantes, ese Triángulo del Café, integrantes también del Triángulo de Oro de Colombia, ese triángulo que se forma entre las tres principales ciudades o las tres principales regiones, Antioquia, Cundinamarca y Norte del Valle, o el Valle como tal. Nosotros estamos allí en medio de ese triángulo y hoy en día lo más rescatable de estar aquí en esta zona, de que las empresas estén en esta zona, es el desarrollo precisamente logístico que se ha encontrado y que se ha evidenciado y que ustedes que están algunos muy involucrados en la parte de logística desde su entorno laboral, pues se pueden dar cuenta de que el desarrollo logístico ha sido bastante interesante, que el desarrollo en vías también ha sido bastante interesante, sigue faltando, pero ha sido bastante interesante el desarrollo en vías, las propuestas, y hay algunos proyectos interesantes también que ya están en curso, que ya han iniciado, que nos permitirán mejorar bastante todo el tema de movilidad y de transporte de mercancías, también obviamente el de personas, pero pues para nuestro caso el transporte de mercancías, insumos, suministros requeridos para el desarrollo de los objetos sociales de las organizaciones. Hacia esto lleva un poco la importancia económica del transporte, en que hablamos de la necesidad y la posibilidad de trasladar mercancías, de trasladar materias primas, de trasladar insumos, incluso de trasladar el mismo recurso humano de un punto a otro. Para eso siempre vamos a necesitar el transporte. Necesariamente es un jalonador económico este tipo de actividad, y en todas las organizaciones veremos la necesidad de activar o de gestionar esta actividad de transporte, sea una empresa de servicios o sea una empresa de productos, productora como tal o comercializadora, distribuidora, necesitarán indudablemente del transporte. Para entender un poco más esa importancia de la actividad del transporte, el módulo nos plantea aquí alguna información desde el punto de vista histórico, donde simplemente lo que nos hacen es recordar que en el desarrollo de una economía, ya sea a través de, en primera instancia, la parte productiva, luego el desarrollo de la mano de obra, o primero el desarrollo de la mano de obra y luego la parte productiva, luego la parte comercial y demás, el transporte en determinado momento comienza a ser esa actividad estratégica para que todas esas otras actividades, producción, mano de obra, comercialización, el mismo mercadeo y demás, puedan continuar en ese crecimiento. Sin la implicación del transporte en estas otras actividades, difícilmente el desarrollo de esas primeras economías se hubiera podido dar y no se seguiría dando como se da hoy en día. Las sociedades, las diferentes sociedades, pues fueron activando un poco más la necesidad de ir mejorando el desarrollo del transporte, porque lograron identificar
que esa actividad precisamente era la que generaba una diferenciación entre lo que hacían unas economías y lo que hacían las otras, y qué tan productivos, qué tan eficientes, qué tan eficaces eran en ese punto del transporte, en ese punto de la movilización de los bienes, de las mercancías, de todos los recursos necesarios para poder cumplir con el objetivo de la empresa, del sector y de la misma economía del país. Es por eso que vemos mucha diferenciación hoy en día en algunas economías que conocemos como economías desarrolladas o o países desarrollados y otros no tan desarrollados. Vámonos a ejemplos un poco más claros y tomemos a Colombia de inmediato como un ejemplo. País en vía de desarrollo, Colombia, ¿sí? Con algunos problemas o ciertos problemas en el tema del desarrollo de transporte, que ya hemos hablado de ellos, versus economías desarrolladas o países desarrollados, similares, un poco incluso con menos recursos que Colombia en cuanto a recursos de espacios disponibles para el desarrollo de vías, pero que el desarrollo de sus vías y el desarrollo de sus medios y herramientas de transporte es muy superior. Algunos países europeos, por ejemplo, que cuentan con una menor extensión que la colombiana, con recursos también similares, podríamos decir, han apostado en el desarrollo de la actividad de transporte para poder activar sus economías de una manera más rápida y así casi que equipararse en el desarrollo económico con otras grandes potencias o con países en condiciones económicas, digamos que mucho más poderosos por diferentes condiciones, pero que el transporte se ha vuelto entonces un determinante para poder continuar en ese desarrollo. La existencia de vías férreas para la movilización no solamente de mercancías, sino también de personas, la existencia de vías fluviales, la posibilidad de los traslados en esas vías, por ejemplo, con carriles exclusivos, cuando estamos hablando de las vías terrestres, carriles exclusivos para la movilización de mercancía, carriles exclusivos para la utilización de ciertas velocidades para el transporte de esas mismas mercancías. Todo ese enfoque en el desarrollo del transporte les ha permitido entonces activar de forma interesante su economía y ser diferenciadores en el tema de los procesos logísticos y obviamente tener unos costos logísticos también mucho más ajustados, sobre todo en esta actividad tan importante. Uno de los casos más cercanos, por ejemplo, en el tema del desarrollo del transporte, de las vías, y que por similitud en los mercados podría ser un modelo a seguir para Colombia, es el caso mexicano, donde el desarrollo de vías como tal, terrestres, allí no vamos a hacer ninguna referencia con respecto a la topografía, porque si hay una gran diferencia, empecemos con la extensión del país, pues México es mucho más grande, pero en ese mismo sentido, en ser un país tan extenso en su territorio, pues podríamos decir que podría ser un poco más difícil el desarrollo de vías. Si bien tiene casos también puntuales donde no se ha evidenciado un buen desarrollo de vías en algunos sectores, de vías terrestres, también tiene una gran cantidad de ventajas sobre otros países de la región, incluido Colombia, en cuanto a la aplicación de desarrollos importantes para la actividad de transporte. Vías especializadas que permiten también vehículos diferenciados, donde en ese caso, por ejemplo, Colombia todavía tiene una deuda interesante para poder movilizar vehículos especializados en el tema de transporte. Seguimos utilizando los mismos vehículos de siempre, entonces el turbo, un vehículo sencillo, una mula, una mini mula, una tractomula, y ahí paramos. No le damos la posibilidad a el sector transporte
enfocado en la parte de las herramientas de transporte, como lo son los vehículos, a que nos entreguen opciones diferentes, opciones que nos permitan optimizar precisamente la actividad de transporte. México es un caso diferente. México entonces tiene esa posibilidad en las vías. No estoy haciendo la referencia en la topografía porque sí hay mucha mayor facilidad para que el desarrollo de esas vías se dé, pero son casos que se deben de tener en cuenta para entonces hacer esa aplicación. Por ejemplo, sería muy interesante para una activación económica importante, sobre todo en las economías o en las regiones cercanas a las zonas portuarias marítimas, poder tener la posibilidad de que las vías de acceso a las zonas portuarias marítimas en Colombia fueran mucho más relevantes que lo que son hoy en día, relevantes en cuanto a las opciones para que el transporte terrestre sea mucho mejor, sea más competitivo, sea más eficiente. Pero hoy en día vemos que desafortunadamente los diferentes ingresos o las vías de ingreso a las diferentes zonas portuarias carecen de condiciones óptimas para que el transporte como tal se optimice, por lo menos en esa última parte. Ya hacia el interior del país y donde hay una gran cantidad de industria, pues se vuelve un poco difícil también hacer ese tipo de desarrollos. No quiere decir que no se deban hacer, se deben hacer obviamente y en eso se trabaja, pero también apostar un poco hacia el desarrollo de esas vías ya en las regiones cercanas a las zonas portuarias, donde se puede ir comenzando a activar la mejora en el desarrollo del transporte, en el desarrollo de la actividad de transporte. Seguimos hablando de la actividad del transporte, aún no hablamos de la gestión del transporte. Y en esa actividad y en esa importancia económica de la actividad del transporte, pues aquellas condiciones que nos permitirían que esa relevancia económica para el caso colombiano fuera mucho más diciente que lo que vemos o lo que evidenciamos hoy en día en el tema de transporte. El módulo nos plantea algunos conceptos que a través de los años diferentes autores especialistas en el tema de la actividad de transporte han planteado para ir identificando el por qué realmente se podría considerar la actividad del transporte como una actividad supremamente importante en la parte económica de un país. Entonces aquí nos entregan diferentes autores, como les decía, con sus aportes acerca de la importancia económica. Tenemos a Fromm, miren por allá a mediados de los años 60, que consideraba el transporte como el punto central de la planeación. ¿Planeación de qué? Del desarrollo de un país. Él indicaba que para poder planear la administración incluso de desarrollo del país, de una región, de una nación como tal, se deberían enfocar, obviamente, sus mandatarios, dirigentes y demás, y las personas idóneas en el caso del tema de planeación y de desarrollo, se deberían enfocar en la actividad del transporte como centro del desarrollo económico. Un planteamiento interesante. Permítame un segundo, le damos acceso a uno de los compañeros que estaba allí pendiente por ingresar. Ya tenemos al compañero Camilo en conexión, Camilo Arbeláez. ¿Nos escuchas, Camilo? ¿Nos estás escuchando bien? Sí, señor, lo escucho bien, profe. Perfecto. Te actualizamos en asistencia, Camilo. Ya me habías reportado que tenías allí algunos inconvenientes para asistir de forma puntual. Muy bien. Continuemos entonces aquí con nuestro módulo. Les decía entonces que este autor, bastante acertado en decir o en plantear por lo menos que el desarrollo y la planeación del desarrollo de un país, de una nación, se debería centrar en la actividad de transporte. Ya en este punto, en los años 60, pues no era una novedad estar hablando de la actividad de transporte, ya estaba como tal el transporte o los transportes desarrollándose en todas las economías del mundo.
en algunas con mayores posibilidades que en otras, pero ya se estaba desarrollando. Él en ese momento identifica entonces que aquellos países que aún están en deuda con su desarrollo económico, entonces deberían plantearse la posibilidad de que fuera la actividad de transporte la que comenzara a apalancar ese crecimiento económico a través de una planeación del desarrollo de ese país, creando economías internas, generando entonces relaciones o interrelaciones entre los sectores y obviamente también influyendo un poco en el desarrollo de la población, el desarrollo de la industria como tal, de la industria tanto hacia mercados externos como desde mercados externos hacia la nación. Pero tener esa posibilidad de que fuera el transporte el que comenzara a jalonar el desarrollo económico. Tenemos también a Hay, en 1994, ya un poco más contemporáneo, que considera el transporte o considera que el transporte es el que desempeña el papel esencial en la vida moderna, sin el cual difícilmente se puede concebir una sociedad futura. Aquí ya el planteamiento de este autor va un poco más hacia la continuidad de un desarrollo de transportes. Miren que ya saltamos planteamiento de 30 años después, versus lo que nos decía Fromm inicialmente. Aquí este autor nos dice, ya el transporte es parte esencial del desarrollo económico. Entonces ya difícilmente se puede concebir una sociedad, incluso una economía, sin el desarrollo de esta actividad de transporte, de cualquier tipo de transporte. Aquí hablamos del transporte en general. Ya cada economía y cada nación, cada sociedad identificará la mejor forma de ir desarrollando esa posibilidad de la actividad de transporte. Benson también nos dice, mismo año, que la principal necesidad que suple el transporte es servir de puente entre el comprador y el vendedor. Digamos que es la definición más clara de lo que puede ser la actividad de transporte. Sin embargo, para 1994, donde ya teníamos una economía altamente globalizada, ya muchos países estaban hablando de globalización y estaban hablando de comercio internacional y de comercio exterior, pues también identifica este autor que no solamente es la brecha que existe entre el comprador y el vendedor. Resulta que ahora, o en ese momento, los compradores y los vendedores ya no estaban ubicados en la misma región, en la misma zona, ni en el mismo país. Entonces allí el transporte también cumple con esa posibilidad de ser el puente entre el comprador y el vendedor, pero cerrando también una brecha geográfica. Porque, lo repito, en ese punto, en ese momento, ya el tema de la globalización económica era un hecho y estaba siendo altamente aplicado. Digamos que era un boom de desarrollo importante, no solamente para los países ya desarrollados con sus economías, sino también para los países en vías de desarrollo. Luego Coyle en el 96, ya nos vamos acercando a una etapa mucho más cercana, mucho más acorde a lo que vivimos actualmente, aunque hoy en día pues ya el tema tecnológico tiene cierta predominancia sobre cualquiera de las actividades de desarrollo económico. Coyle en el 96, entonces el planteamiento que nos ofrece es que una empresa que funcione sin la ayuda del transporte, aquí Coyle se enfoca ya un poco más hacia lo que es la organización, no tanto hacia esa importancia económica del transporte para una nación, sino para una organización, pero entendiendo también que la organización y el desarrollo de las organizaciones y de los diferentes sectores que están integrados por organizaciones, pues obviamente va a jalonar el desarrollo económico de un país. Plantea entonces que no se puede concebir una empresa que funcione sin el desarrollo del transporte
o sin la ayuda del transporte. Entonces, es similar al desarrollo de la economía global, el desarrollo de esa economía, de esa organización. Lo que les decía, las organizaciones hacen parte de un sector y ese sector hace parte del desarrollo económico de un país. Y que las organizaciones no utilicen o no vean necesario el desarrollo del transporte para potencializar sus negocios, para crecer, para mantenerse en el mercado, pues ya es inconcebible. Necesariamente van a necesitar del transporte, valga la redundancia, para el crecimiento económico de su compañía, sea de servicios o sea de productos. Todas las compañías generalmente se encuentran separadas a grandes distancias o a cortas distancias de los diferentes actores de la cadena de suministro, desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes. Entonces allí la dependencia del transporte es indudable. ¿Qué se plantea entonces en ese momento este autor? Que además de esa dependencia del transporte y que no se concibe una organización que no utilice el transporte para el desarrollo de su negocio, además de esto plantea entonces que el transporte debe lograr integrarse a cada una de esas organizaciones para generar también un apoyo comercial. Ya aquí la actividad de transporte no solamente la plantea este autor como una actividad logística de las organizaciones, sino también como una actividad comercial. Luego en el 99, Boileau ya nos plantea un concepto un poco más desarrollado de la actividad de transporte y nos dice que para identificar muy bien cuál es ese papel del transporte en el desarrollo económico de un país, de una nación, de una región, se debe identificar muy bien el desarrollo también de las zonas productivas y la ubicación de las zonas productivas de esa economía, de esa nación, de ese país, la cercanía de esas zonas productivas, primero a las zonas urbanas, donde está la población, donde está el mercado de consumo, perdón, y también la cercanía hacia los sitios, ya estamos hablando en el 99 de una globalización evidente, también entonces la cercanía de esas zonas productivas a las zonas de transferencia internacional de mercancía, que son obviamente las diferentes zonas portuarias. Entonces ya no solamente para Boileau no es el desarrollo de la actividad de transporte como tal, sino que se integra el desarrollo de las zonas productivas, el desarrollo de las zonas urbanas, el desarrollo de las zonas de transferencia de mercancía, comienza a integrarse todo para poder identificar muy bien el desarrollo de la economía de un país. Aquí Boileau ya dice que no solamente es el transporte el que genera una importancia económica en el desarrollo precisamente de una nación o de una región. Además del transporte, la parte productiva, la parte de consumo, la parte de comercio exterior y comercio internacional se han vuelto relevantes también y se tienen que seguir desarrollando de forma integral. No puede desarrollarse una más que la otra o menos que la otra, porque se comienzan a ver esas diferencias importantes ya en la parte competitiva. Un ejemplo muy claro es, para nuestro caso nuevamente, nuestro caso colombiano, los desarrollos que vemos actualmente en las diferentes zonas portuarias, desarrollos tecnológicos, de equipos, herramientas, de conocimiento, que dista bastante del desarrollo de la actividad de transporte de nuestro país. Entonces hoy en día muchas zonas portuarias se han desarrollado muchísimo para poder entender todas las condiciones y requerimientos de los diferentes mercados, sean locales o sean internacionales, para poder hacer sus operaciones portuarias. Pero esto debería estar ligado al desarrollo de la actividad de transporte también en el país.
y poder entonces trasladar un poco de esos beneficios en desarrollos tecnológicos y de herramientas y de procesos que tienen las zonas portuarias hacia la actividad de transporte. Pero no se ve ese desarrollo bien identificado para el caso colombiano, entonces dista un poco de lo que Voló planteó por allá en el año 99 y que es completamente aceptado y que es completamente viable verlo de esa forma. El tema del desarrollo integral de diferentes sectores. Otro ejemplo importante que podemos determinar a través de ese concepto que nos entrega Voló es la parte del desarrollo de las zonas productivas y la ubicación de las zonas productivas hoy en día. Volvemos al ejemplo colombiano. Zonas productivas, empresas entonces industriales, transformadoras y demás, de diferentes productos y materias primas, que se han comenzado a ubicar cerca a las zonas de transferencia internacional de mercancía. Llámense en zonas portuarias marítimas o llámense zonas portuarias aéreas o incluso a las mismas zonas portuarias terrestres. Identifican entonces estas organizaciones que la cercanía a estas zonas permitirán también que la actividad de transporte esté mucho mejor gestionada. Allí ya comenzamos a hablar de gestión. Ya no solamente es la necesidad de tener un vehículo, una herramienta de transporte para que me traslade precisamente mis mercancías, mis materias primas o mi producto terminado o mis insumos, mis suministros de un punto A a un punto B, a un costo X, porque todo eso tiene un costo. Ya no solamente es esa identificación de esas necesidades puntuales ligadas a la actividad de transporte, no, ya hay otras necesidades adicionales. La ubicación. Es que si somos una empresa productora y que tiene un alto nivel de exportación, por ejemplo, de cualquier producto, obviamente productos no tradicionales, no estamos hablando ni de petróleo, ni de café, ni de carbón, estamos hablando de productos altamente competitivos, con valores agregados y demás, y tiene un alto porcentaje de esa organización de mercado exportador, y en este momento está determinando entonces el reubicarse, porque efectivamente su mercado exportador creció, ya la línea productiva que tienen no es suficiente, entonces tienen que aumentar a 2 o 3 líneas productivas más para atender tanto mercado nacional como mercado internacional, pero que el mercado internacional es el que más le está dando participación en sus procesos comerciales o en sus ingresos, pues entonces allí tiene que ir comenzando a identificar dentro de esa gestión, no solamente de transporte, sino gestión estratégica, administrativa, financiera, logística, donde podría ubicarse de mejor forma para optimizar todas esas actividades donde está ligado el transporte. Me tengo que ubicar entonces más cerca a una zona portuaria, por ejemplo, si mi mercado exportador está creciendo con cierta rapidez, con cierta constancia o con una tendencia en específico de crecimiento, pues lo ideal sería entonces estar más cerca de las zonas portuarias, aquella que obviamente me genere a mí los mayores beneficios en cuanto al proceso como tal de transporte internacional. No sé si soy empresa exportadora, pero mi gran porcentaje de mercado está hacia el mercado europeo y el mercado norteamericano, por ejemplo, pues lo ideal sería estar un poco más cerca a las zonas portuarias del Caribe, que permiten por ruta logística y por ruta natural manejar muchas más opciones. No, que mi mercado está en Oriente, entonces me ubico un poco más cerca a la zona pacífica, por ejemplo, o a las zonas portuarias del Pacífico, que también me permitirán allí tener más opciones hacia Oriente. No quiere decir que la parte norte del país o la parte caribe no genere opciones. Sí, también tiene opciones hacia Oriente, pero podrían ser un poco más costosas, un poco más complejas, pero todo eso se analiza dentro de lo que se requiere para optimizar mi negocio. Es un poco lo que plantea Voló allí en esa parte. ¿Y qué tan relevante entonces puede ser esa ubicación también cercana a las zonas portuarias? Pero resulta que mi mercado local
está única y exclusivamente en el interior del país, más puntualmente en el centro del país. Les pregunto, para no hacer tan monótono mi discurso, les pregunto, compañeros, en ese sentido, donde una empresa, donde una organización toma la decisión de estar mucho más cerca de una zona de transferencia internacional de mercancías, aquí no vamos a decir en qué punto, si al norte, si en la parte de región Caribe o Atlántica, en la región Pacífica, no vamos a decir eso, solamente va a estar cerca de una zona de transferencia internacional de mercancías por las condiciones de su negocio, pero resulta que también tiene un mercado local interesante que debe atender, que no puede descuidar, y ese mercado local, para el caso nuestro, para el caso colombiano, está ubicado al interior del país. Dentro de esa gestión, no solamente del transporte, sino la gestión logística como tal, ustedes como gestores, ¿qué posibilidad le podrían entregar a esa empresa, a esa organización, de decisiones a tomar con respecto a la atención de ese mercado interno? ¿Qué considerarían ustedes, compañeros y compañeras? Profe, disculpe, no le entendí la pregunta. Ok, volvemos a hacer el planteamiento. Les estaba diciendo que, acorde a lo que nos presenta Boló, su planteamiento por allá en el 99, el desarrollo del transporte no solamente debe estar ligado a ese desarrollo del transporte como tal, sino que ya hay una integración de otros factores importantes, como por ejemplo la ubicación de las zonas urbanas o de los mercados, la ubicación de los proveedores y la ubicación de las zonas de transferencia internacional de mercancía o zonas portuarias. En el caso hipotético de que una organización haya replanteado su ubicación porque su producción está siendo importante para todo el tema del mercado exportador y esta organización decida ubicarse más cercana a las zonas de transferencia de mercancía, una zona portuaria, cualquiera de ellas, pero esa misma organización tiene también un mercado interno a atender y que es importante para esa organización, pero ya la decisión está tomada, nos vamos cerca a una zona portuaria. Desde el punto de vista de la gestión logística, aquí está la pregunta, ¿qué recomendaciones o qué opciones podrían darle ustedes como gestores logísticos a esa organización que ha determinado ubicarse más cerca a las zonas portuarias, pero que también tiene un mercado interno que debe atender? Profe, pues para mí, pues aquí es variando, por así decirlo. Pues teniendo Cuéntanos. en cuenta que tiene que atender también un mercado variado, pues acá en la parte interna, se podría decir que se puede dejar como una especie de sedio, centro también de distribución en el cual pueda dejar mercancía para atender ese mercado interno. Y pues ya por medio pues de los transportes se pueda estar abasteciendo, digámoslo así, esa bodega, la cual puede abastecer también el resto de la zona interior, ¿no? Pues asumo yo. Ok, Ricardo, ese es un planteamiento que obviamente se puede colocar sobre la mesa y decir, bueno, vamos a sugerir desde el punto de vista logístico esta opción, y tú das una opción, un centro de distribución. Obviamente todo eso dependerá de las condiciones de la organización y de las estrategias de la organización, porque la misma organización puede decir, como nos plantea Ricardo, listo, muy bien, nos parece el tema del centro de distribución del CEDI ubicado al interior del país. Y ya determinaremos cómo la logística de transporte, allí ya sí se comienza a hablar de la gestión de transporte, cómo la logística de transporte la tenemos que organizar. ¿Para qué? Para que desde el punto de producción nosotros tengamos tanto atención hacia el mercado externo como atención hacia el mercado interno.
con la posibilidad de un centro de distribución en determinada zona del país. Esa es una opción. También podría decir la misma organización, no necesitamos una opción de centro de distribución al interior del país. Lo podemos hacer incluso desde nuestra línea de producción o nuestra zona de producción. Un paréntesis allí, Joana, no tengo en este momento ninguna solicitud de ingreso pendiente. Ya le digo a ella, profe, es que me está escribiendo y me dice que si por favor le regalaba ingreso, pero ya le digo a ella. Gracias. Aquí acabo de llegar la solicitud. Seguramente apenas la estaba haciendo. Gracias. Ya la estamos admitiendo. Gracias a ti, Joana. Muy bien, aprovecho este paréntesis. Ya vamos contigo, John. Aprovecho este paréntesis para recibir a la compañera Kimberly. ¿Nos escuchas bien, Kimberly? Profe, buenas noches, sí, señor. Perfecto, bienvenida. Ya te actualizamos en asistencia también. John David, ¿nos ibas a aportar algo? Profe, yo diría que había que reforzar el transporte interno y exteriormente para poder cumplir con todas las necesidades sin necesidad de conseguir una bodega externa. Ok, esa también es una opción, John. Perfecto. Establecer condiciones importantes, ya vamos con John Andrés. Establecer condiciones importantes de mejora del proceso de transporte, de la logística de transporte. Un poco lo que les estaba planteando ahora, no necesariamente tengo que irme con un centro de distribución. Puede determinar la compañía que en esa nueva ubicación cercana a las zonas portuarias podamos entonces dar cumplimiento también a esos requerimientos del mercado interno. Ya es una determinación logística que estratégicamente debe identificarse en la organización. Y allí para tomar esa decisión, el enfoque sistémico de la logística es el que permite que se tome una buena decisión o no. Identificar todos los factores que influyen en esa toma de decisión. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Sí va a optimizar los procesos o no los va a optimizar? Todas las condiciones se tienen que ir identificando. John Andrés, cuéntanos qué nos ibas a aportar. No, pero yo acá analizando, pienso yo que al estar cerca de un puerto se va a economizar mucho dinero porque va a ser más cerca para adquirir la mercancía. Pero pienso yo también que la empresa debe contar, para esa plata que se está ahorrando, la va a gastar distribuyéndole al resto del país. Entonces pienso yo que debería de tener como una propia flota para ahorrar, pues, por un lado también. Sería para que pues la empresa pues surgiera y creciera, siguiera creciendo. Ok, John Andrés, ese también es un planteamiento importante que puede ser una opción logística de solución para lo que estamos aquí identificando en ese caso hipotético. ¿Qué nos dice John Andrés? Nos dice, bueno, si la empresa entonces está ubicada allí cerca de esas zonas portuarias, es porque o ha identificado que en esa nueva ubicación va a generar unos ahorros importantes, sobre todo para el tema del transporte hacia la distribución internacional. ¿No es cierto? Se va a ahorrar entonces transportes que hoy en día pues son bastante onerosos cuando hablamos de una empresa exportadora que está ubicada al interior del país y que, por ejemplo, entonces necesita enviar mercancía hacia los puertos del Caribe colombiano, entonces los costos son muy altos, pero si se ubicara entonces allá cerca de ellos, esos costos reducen. Allí, en ese punto y con el planteamiento que nos da John Andrés, la empresa nuevamente sentarse a identificar desde todos los factores y desde todos los puntos de la organización cuál sería la mejor decisión. Allá hay otro planteamiento. Vámonos entonces con una flota propia. Sí, nos vamos a ahorrar unos costos interesantes en el mercado exportador. Pero es que resulta que el mercado exportador está representando, no sé, el 60-65% de las ventas de nuestra organización. El resto es mercado local. Bueno, entonces, a su vez, en ese porcentaje de representación de ventas hacia el mercado exterior, pues va a ser muy proporcional también el tema de los costos que se van a ahorrar.
Y podría ser una opción lo que nos dice John Andrés. Listo, entonces para el mercado interno, apostemos por una flota propia. Ya tenemos identificado cuál es nuestro mercado, ya tenemos identificado dónde está ubicado. Nuestra estrategia en este momento no es crecer más en el mercado interno, sino apostar más por el mercado externo. Ya ahí partimos de una estrategia organizacional donde ya los otros procesos, llámense administrativos, financieros, contables, logísticos y demás, se enfocarán en el desarrollo de esa estrategia. Y ahí puede aplicar muy bien lo que nos dice John Andrés. Una flota propia para atender ese pequeño mercado interno, donde ya los costos que me estoy ahorrando en el mercado externo me permitirán hacer, por ejemplo, ese tipo de inversión y además generar un mantenimiento de esa inversión. Son opciones que se pueden dar. ¿Qué otro aporte podríamos tener allí? Como así Iván Botero Gómez, que tiene su propia flota, concretos, bueno, así, las que manejan su propia flota y me imagino que algo tienen que economizarse. Independientemente de que obviamente el vehículo debe tener mantenimiento, deben de pagar un conductor, pero las estrategias, si el negocio lo da, son buenas y todo es flexible, pues todo se puede. Sí, obviamente lo que nos dice John es claro. Si hay empresas que aplican ese tipo de modelos y que continúan haciéndolo es porque ese modelo funciona o por lo menos para ellos les funciona. No podemos decir que para todos los sectores y para todas las empresas el mismo modelo va a funcionar. Eso no es posible. Cada empresa, cada organización tiene un enfoque completamente diferente del desarrollo de su negocio. Tiene unas prioridades, tiene unas estrategias establecidas, unas políticas para poder desarrollar el mismo. Entonces, decir que ese mismo modelo le puede servir a todas las organizaciones, no. Es la organización con parte de la gestión que se haga desde todos los puntos de vista, en nuestro caso desde el punto de vista logístico, con esa gestión que se haga y con esa identificación de posibilidades, de oportunidades, ventajas, desventajas y demás, tomar decisiones acertadas en el desarrollo de la organización y en ese desarrollo económico que va a tener la organización. Todo esto para evidenciar un poco digamos, oportunidad de este planteamiento que nos entrega este autor, Bolló en el 99, con lo que vemos hoy en día. Es muy acertado decir que no solamente es desarrollar el transporte, es desarrollar el transporte e identificar esos otros factores, cómo me permiten a mí desarrollar muy bien el transporte, pero sin dejar de desarrollar la parte productiva, la parte de mercadeo, la parte comercial, la identificación de todas esas condiciones externas al transporte, pero que van a influir en él. Y obviamente influirán en el desarrollo económico. Slater por allá en el 2000 también, entonces habla ya que los países en desarrollo tienen una característica muy diciente y es que presentan una mano de obra un poco más económica que otros países. Sin embargo, cuando hablamos de mano de obra económica, podemos entonces comenzar a hacer la relación. Bueno, un país en desarrollo que si está en desarrollo es porque todavía le falta un crecimiento económico importante. Presenta mano de obra económica. A su vez hacemos la relación entonces con los países desarrollados, que ya tienen un crecimiento económico interesante, y su mano de obra no es tan económica. Entonces, digamos que podríamos decir que es casi directamente proporcional el desarrollo económico con el costo de mano de obra según la economía de cada país. En ese sentido, entonces podríamos decir, entonces los países en desarrollo podrían apostar a no desarrollarse para tener siempre mano de obra barata. Podría ser un planteamiento económico que tenga una región, que tenga una nación. Pero podría ser otro planteamiento el decir, necesitamos desarrollar económicamente nuestro país, nuestra región, nuestra nación, para, a su vez, mejorar mucho las condiciones de la mano de obra. Y eso genera también activación económica. Son formas de ver el posible crecimiento económico de una región, de una nación. Aquí entonces, cuando Slater plantea esa situación de que los países en desarrollo se ven beneficiados por la mano de obra barata porque tienen muchos recursos naturales, aquí estamos hablando de
regiones muy similares o naciones muy similares a la colombiana, incluida la colombiana, también dependen bastante de cómo estas naciones, estos países, identifiquen que pueden ser más competitivos. Y en esa necesidad de ser competitivos, entonces el tema de infraestructura, el tema de desarrollos en temas viales, en temas productivos, industriales, tecnológicos, se vuelve un poco más complejo y se vuelven necesidades apremiantes en todos estos factores principales o fundamentales del desarrollo económico. Ya no solamente es el transporte, sobre todo para un país en desarrollo, es que también tiene que mejorar en el tema tecnológico, también tiene que mejorar en el tema industrial, también tiene que mejorar en el tema de las condiciones del recurso humano, también tiene que mejorar en temas de innovación. Entonces, ese país en desarrollo se ve en un conflicto precisamente de desarrollo económico porque tiene muchas aristas a cubrir para que se creen las condiciones competitivas reales hacia otros mercados. Desafortunadamente es una situación real que es difícil de cambiar porque pues ya se viene arrastrando con unas condiciones de hace muchísimos años y tendrían que haber unos cambios casi que sustanciales en el tema de los planteamientos económicos, políticos, sociales de alguna región. No estoy hablando allí solamente de Colombia, sino de muchos otros países que tienen problemas similares a los de Colombia, para que salgan de ese embrollo que tienen de necesidad de crecimiento, pero es que la necesidad de crecimiento es en muchísimos sectores y en muchísimos factores, no solamente en la parte del transporte. Entonces allí este autor identifica que en esas necesidades de crecimiento y haciendo el comparativo con los países ya desarrollados o económicamente adelantados, pues estos países lo que han hecho es identificar dónde comienzan sus economías a flaquear un poco y allí se enfocan para que esa economía nuevamente o ese sector nuevamente se nivele hacia donde ya está ubicado posiblemente el transporte, hacia donde ya está ubicado posiblemente la educación, hacia donde ya está ubicado posiblemente el tema industrial, el tema tecnológico, en fin. Y así es mucho más sencillo para un país desarrollado mantener ese desarrollo, diferente a un país en vía de desarrollo que tiene una gran cantidad de falencias y que a todas le debe prestar la misma atención. Y por eso se comienzan a presentar de pronto algunas diferencias ideológicas y algunas diferencias también en el desarrollo de los procesos de los diferentes gobiernos y de los diferentes estados, cuando de pronto se enfocan más en una de esas partes que necesitan crecimiento y dejan las otras un poco de lado por algún periodo de tiempo o por algunos mandatos y luego en otro mandato diferente, entonces ese otro mandato diferente, ese otro grupo de gobernantes elegidos por el pueblo, se enfocan en otra parte de la economía que necesita también crecer, pero se deja de lado la otra. Entonces allí siempre va a haber una constante situación de percepción es un poco difícil de manejar, sobre todo en los países en desarrollo. Por eso constantemente vemos, no solamente en el caso colombiano, en muchos otros países, ese tipo de situaciones, donde los gobiernos no son bien aceptados, los gobiernos no están bien enfocados, porque también hay que decirlo, que hay que enfocar muy bien los esfuerzos para el crecimiento económico de un país. Eso no es nada fácil. Si en una organización a veces es complejo mantener el desarrollo económico de la misma, imagínense administrar un país. Todo esto para decir entonces que estos conceptos que nos entrega aquí el módulo son bastante acertados, sobre todo en el desarrollo también de el crecimiento histórico de las actividades logísticas, como por ejemplo lo es la actividad de transporte. Vamos ahora a hablar un poco de las actividades
de la gestión de transporte. Cuando ya comenzamos a gestionar el transporte, se van presentando diferentes actividades. Actividades entonces que están enfocadas en el desarrollo ya de la actividad, el control de la actividad, la mejora de la actividad de transporte. Cuando hablamos de gestión, hablamos de toda esa parte, seguimientos, planeación, desarrollos, modificaciones, procesos de la actividad de transporte donde están relacionados todos estos actores que vemos allí. Los fabricantes, el transportador, los proveedores, los clientes, los distribuidores, los mayoristas, los intermediarios, todos debidamente interrelacionados. ¿Por qué? Por el transporte. Para que la distribución se dé hacia los clientes, por ejemplo, se necesita transporte. Para que las zonas de distribución, por ejemplo, hagan la logística inversa de los productos hacia sus fabricantes, necesita de transporte. Para que lleven la mercancía directamente a los consumidores, necesita de transporte. Para que se la entregue a los intermediarios, necesita de transporte. Todos están entrelazados por el tema de transporte. Y cuando hablamos ya de operaciones internacionales, pues necesitamos de transporte internacional también, como el transporte aéreo, el transporte marítimo o el mismo transporte terrestre. Todo debidamente integrado a través del transporte. Y allí entonces esa importancia de una buena gestión del mismo. Se vuelve el transporte un factor determinante en la posibilidad de ser competitivos. ¿Y de quiénes ser competitivos? Todos estos actores. Todos deberán ser competitivos gracias al buen desarrollo del transporte. Y eso ya desencadenará entonces en esa competitividad económica del país. Pero ya eso lo vamos dejando un poco atrás y vamos encaminándonos en lo que es la gestión de las actividades de transporte. Cuando hablamos entonces de transporte y de las actividades de transporte, por lo general nos enfocamos en la parte operativa. La posibilidad entonces de que el vehículo esté allí disponible, hacer el llenado del vehículo, el cargue o descargue, y que el vehículo, a través de los recursos que éste necesita, combustible, aceites, repuestos, llantas, el recurso humano que lo va a manejar, que va a hacer el transporte y demás, todas las condiciones siempre nos enfocamos en esa parte operativa, que es bastante relevante. Pero, desafortunadamente, el enfoque en esa parte operativa nos lleva a que nos olvidemos un poco de la parte de planeación y administración que la actividad de transporte también conlleva. Planeación y administración del transporte. Debemos entonces tener muy claro que el transporte no solamente es la ejecución de la actividad como tal de transporte, es la ejecución de actividades de planeación y actividades de administración del mismo transporte. Si yo no planeo el transporte, difícilmente la ejecución operativa del mismo me va a cumplir o me va a entregar los resultados administrativos que necesito. Optimización de costos, optimización de la herramienta como tal, los resultados desde el punto de vista comercial, la atención y servicio al cliente. No solamente es una movilización de mercancía y la entrega de mercancías. No solamente es eso. Es la posibilidad de administrar integralmente todo lo que tiene que ver con el transporte como tal. Se establece entonces que la logística de transporte debería comprender la planeación, la organización, dirección y control de todas las actividades relacionadas con el movimiento de las mercancías, de los insumos, de los suministros, desde un punto A a un punto B, incluyéndole a esto condiciones de seguridad, condiciones de calidad, no solamente la calidad del producto,
que es necesaria, la calidad del servicio, la calidad de las herramientas utilizadas, la calidad en el conocimiento que deben de tener el recurso humano cuando esté ejecutando la actividad de transporte. Condiciones de economía también, mejorando y optimizando recursos. Y así integrando todo esto, factores entonces que se determinan como financieros, el tema de inventarios, la producción, compra, mercadeo, todas las actividades deberán estar ligadas a lo que es el transporte y el desarrollo de la actividad de transporte. ¿Y cómo vamos entonces ligando eso? ¿Cómo identificamos esa parte? Sencillo. Debemos identificar para la gestión de transporte 3 niveles importantes. 3 niveles que le permitirán a la gestión de transporte poder entonces integrar de buena forma todas esas condiciones que el transporte necesita. Niveles de gestión entonces estratégicos, niveles de gestión tácticos y niveles de gestión operativos. Estrategia, táctica y operación. 3 niveles que desde la gestión de transportes debemos identificar y debemos desarrollar. Si solamente nos enfocamos en uno o dos de ellos, difícilmente vamos a tener una muy buena gestión de transporte. Vamos a identificar entonces cada uno de estos niveles. Cuando hablamos del nivel estratégico, hablamos entonces de todas las decisiones que van a girar en torno a la selección del modo y del medio de transporte. Recuerden que aquí estamos hablando de niveles de gestión de transporte porque vamos a estar enfocados en esa gestión de transporte. Las otras actividades administrativas, financieras, comerciales y demás, obviamente van a estar siempre ligadas a toda la gestión de transporte. Pero un financiero, un administrativo, no me va a poder a mí decir desde la gestión de transporte y del conocimiento que yo tenga de la gestión de transporte, qué modo o qué medio de transporte va a ser el eficiente o el efectivo para el desarrollo de mi negocio. Zapatero a sus zapatos, de pronto para poder aclarar un poco más el concepto. Sin embargo, esa información que tenga el financiero, que tenga el administrativo, que tenga el comercial y que sea relevante para mi gestión de transportes, me la deben compartir. Porque yo, sin esa información, por ejemplo, desde la parte comercial, difícilmente voy a poder establecer cuál es el modo o el medio de transporte idóneo para cumplir con el desarrollo del negocio. Yo necesito esa información, pero estratégicamente vamos a tomar unas decisiones desde el punto de vista de la gestión del transporte. Entonces, a nivel estratégico, las decisiones entonces estarán determinadas por el modo y el medio de transporte que se debe elegir para ejecutar la función de los transportes. Ahí se deben de tener entonces una gran cantidad de criterios en cuenta, como por ejemplo el costo, la velocidad, la fiabilidad, el servicio, la flexibilidad, por ejemplo. Cuando tenemos entonces determinado que, por ejemplo, nuestro mercado objetivo y lo que apunta o lo que ya ha determinado la organización como estrategia de organización es solamente venderle al mercado internacional, no al mercado local. Por tal motivo, entonces, si estamos hablando de venderle al mercado internacional, ¿de qué modos y medios de transporte podríamos estar hablando? ¿Qué opinan ustedes? Profe, ¿usted está hablando del modo internacional? Estoy hablando de mercado internacional.
Estoy hablando que si hablamos de modos de transporte, estaríamos hablando del marítimo y del aéreo, que sería como el más viable. El más viable, pues el marítimo, para poder tener una mayor cobertura a nivel mundial. Y si necesitamos velocidad, pues utilizaríamos las vías aéreas, pero pues a un costo mucho mayor, siempre y cuando yo creo que la estrategia sería, depende del producto, para el cliente que sea dirigido, también sería también una buena estrategia, porque si vamos a transportar cantidad, pues el marítimo sería lo ideal, pero si vamos a transportar algo muy pequeño que realmente es bastante costoso y da un gran margen de ganancia, pues el modo aéreo sería lo mejor. ¿Para qué? Llegarle al cliente más rápido y poder tener ese flujo de dinero más constantemente. O no sé si estoy equivocado. Perfecto el planteamiento, Jonathan. Y lo que tú comienzas a contarnos, allí cuando haces toda esa identificación de esos factores adicionales, donde dices, bueno, dependemos del tipo de producto, o dependemos de las cantidades, o de lo que necesiten los clientes, si lo necesitan más rápido, si no es tan rápido, pero es mayor cantidad, en fin, todas esas condiciones adicionales ya comienzan a tener entonces relevancia en lo que es el nivel táctico de la gestión de transporte. En el estratégico, tú inicias de pronto con este planteamiento que yo les expongo, tú inicias diciendo, listo, si estamos hablando de una estrategia de mercado internacional, ya de entrada, modo de transporte marítimo y aéreo, ¿con qué medios? Motonaves, aeronaves, que me permitan a mí el traslado de las mercancías. Que hay que tener en cuenta los costos, velocidad, fiabilidad, flexibilidad, servicio y demás. Listo. Pero estratégicamente ya tengo determinado cuáles serían mis modos y mis medios de transporte. Pero entonces Jonathan comienza a decirnos, pero es que hay otros factores adicionales. Ok, en esos factores adicionales ya hablo de una gestión desde el nivel táctico. ¿Por qué? El nivel táctico entonces nos permite comenzar a hacer la planeación de la gestión de transporte de acuerdo a las necesidades puntuales del servicio y las necesidades puntuales del negocio que estamos desarrollando. Entonces ahí tenemos muchas variaciones. Trabajamos por temporadas, trabajamos de acuerdo a las necesidades de los clientes, trabajamos de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles, trabajamos de acuerdo a los costos, presupuestos y demás que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de la gestión del transporte y de la actividad del transporte. Ya allí tácticamente entonces comienzo a tener en cuenta muchos más factores relevantes. Mismo ejemplo, mercado internacional. La empresa solamente va a enfocarse en el mercado internacional. Ok, allí comenzamos desde el punto de vista táctico. Bueno, ¿y cuáles son entonces las necesidades de mi servicio? Es que mi producto es de alto volumen y alto peso. Entonces, necesariamente tendré que buscar opciones tácticas desde el modo de transporte marítimo, que es el que me permite tener unos menores costos para el tema de mercancías voluminosas y pesadas. Y ya comenzar desde esa parte táctica en la gestión de transportes a entregarle la información necesaria y ahí ya me comienzo a interrelacionar con las otras áreas. A la gestión comercial, por ejemplo, y decirle, ojo, comerciales, desde el punto de vista de transportes, por las condiciones de nuestro producto, va a ser muy difícil que ofrezcamos, por ejemplo, transporte aéreo por estas y estas condiciones desde el punto de vista táctico, que estratégicamente pueden afectarnos. Miren ya cómo comenzamos a integrar tanto el nivel de gestión de transportes estratégico como el nivel de gestión de transportes táctico en la actividad de transporte, pero a su vez aportando también a las otras áreas de la organización. Enfoque sistémico. No podemos entonces generar toma de decisiones, cambios, modificaciones en los procesos para mejorar nuestra gestión de transportes sin antes haber determinado ese cambio, esa modificación en qué puede afectar a las otras áreas y a la organización como tal. ¿Vamos claros hasta allí, compañeros? Sí, profe. Muy bien. El otro nivel de la gestión de transporte que tenemos
y que debemos considerar es el nivel obviamente operativo, que es el que ya nos permite desarrollar la actividad de transporte, pero previamente habiendo establecido y habiendo dejado muy claro desde la gestión estratégica cuál es el enfoque, desde la gestión táctica cuáles son los parámetros y ya en la gestión operativa ejecutar la estrategia con los parámetros establecidos a través de las herramientas que tenemos. En el nivel operativo entonces, ya lo que tengo que establecer es cuáles son entonces mis rutas de transporte, horarios, capacidades, si estamos hablando del mismo ejemplo, mercado internacional y demás, y ya habiendo establecido la estrategia y la parte táctica, entonces decidimos que efectivamente es el transporte marítimo el más acertado y demás, y que el mercado nuestro entonces es el mercado norteamericano. Entonces ya comenzamos a establecer, listo, ¿cuáles son las rutas? Entonces, si salimos de Buenaventura, llegamos a los puertos del Pacífico, entonces podemos establecer rutas como Buenaventura, Los Ángeles. Si salimos por el Caribe, listo, entonces tenemos más opciones. Entonces salimos de Cartagena, o salimos de Santa Marta, o salimos de Barranquilla, o salimos desde el mismo Turbo, con opciones de llegada a dónde. Podemos llegar a Miami, podemos llegar a New York, podemos llegar a Houston, podemos llegar una gran cantidad de opciones adicionales, pero eso dependerá entonces de las necesidades de mi negocio. Pero operativamente ya tengo establecidas las rutas, ya las conozco. Ya sé cuáles son los itinerarios, que salen cada 8 días, que salen cada 15, que salen todos los martes, que salen todos los jueves, que salen todos los sábados. Ya comienzo a identificar operativamente cuáles son las condiciones para entonces poder cumplir con ese nivel táctico y con ese nivel estratégico. Ya allí esa parte operativa es la función como tal. Ya entonces sé qué transportes adicionales al modo principal que es el marítimo necesito. Es que necesito transporte terrestre, porque tengo que llevar los contenedores o la mercancía, la carga suelta a los puertos. Necesariamente voy a necesitar el transporte terrestre, o si tengo la posibilidad del transporte fluvial, o si tengo la posibilidad del transporte férreo, o si tengo la posibilidad de aplicar multimodalidad. Tengo que operativamente ir identificando todas esas situaciones. Y allí entonces la parte operativa lo que me permite es desarrollar la táctica que ya determiné para poder cumplir con la estrategia que ya determiné también. Claros los 3 niveles de la gestión de transporte: estratégico, táctico y operativo. ¿Alguna inquietud hasta el momento? No, profe, todo muy claro. Perfecto. Vamos entonces ahora con algunas actividades puntuales de la gestión de transporte que nos permite entonces desarrollar tanto desde el punto de vista del nivel estratégico, punto de vista de nivel táctico y punto de vista de nivel operativo. Algunas actividades que debemos tener en cuenta entonces en la gestión de transporte serán, por ejemplo, el análisis de las regulaciones y los reglamentos. Para yo poder gestionar muy bien mi actividad de transporte desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo, innegablemente necesito conocer cuáles son las regulaciones, reglamentaciones que en primera instancia mi país y además, si tengo mercado internacional, los otros países o incluso el mismo transporte internacional, qué regulaciones y reglamentos tiene para poder ejecutar la actividad de transporte. Entonces, en esa actividad de análisis de regulaciones y de reglamentos, pues en nuestro caso nos vamos directamente a Ministerio de Transporte y analizar entonces toda la reglamentación, regulaciones, reglamentos, normas, decretos y demás que tenga el transporte en Colombia para poder ejecutar esta actividad. Restricciones de pesos, restricciones de vehículos, el tema ambiental, lo que veíamos en la sesión anterior, la renovación del parque automotor, todo ese tipo de condiciones, cumplimientos viales, cumplimientos de temas de seguridad, cumplimientos, las normas de
revisión técnico-mecánica, el tema de los seguros, el seguro obligatorio para los accidentes, las pólizas de responsabilidad civil, pólizas de garantías para el tema de los transportes especializados, para el tema de los transportes aduaneros o el transporte internacional terrestre, por ejemplo. Todo ese tipo de condiciones tenemos que conocerlas para poder comenzar a gestionar muy bien el transporte. Si esa actividad de regulación, de análisis de las regulaciones, perdón, y de los reglamentos, pues se omite, difícilmente yo voy a poder tomar decisiones acertadas en cuanto a, por ejemplo, algo tan sencillo como el llenado de un vehículo. Vehículo con un límite de carga X, que tenemos diferentes vehículos con diferentes límites de carga, pero desconozco completamente cuál es el límite de carga de cada uno de los vehículos, permitido por temas de regulación y reglamentos y demás. Y simplemente lo lleno y como lo llené se fue y fácilmente en un control de carreteras me pueden parar el vehículo y hacerme el correspondiente comparendo y demás, o incluso afectarme la mercancía o afectarme la herramienta porque estoy incumpliendo con una normativa que está establecida por el Ministerio de Transporte, por ejemplo, o que está regulada por la Superintendencia de Puertos y Transporte. La desconocía. El desconocimiento de la norma, de la ley, no exime de las responsabilidades y de las consecuencias que estén sujetas a las mismas. Entonces, ese conocimiento es muy importante. No solamente en la parte de las legalizaciones locales o las regulaciones locales, sino también cuando tenemos esa necesidad de atender mercados externos o de recibir mercancías y materias primas de mercados externos, conocer también cuáles son esas regulaciones de transporte a tener en cuenta. Actividad importante y se deja como primera actividad a desarrollar en la gestión de transporte porque es lo mínimo que debemos conocer para poder ejecutar la actividad. ¿Cuáles son las reglamentaciones? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las determinaciones que se tienen para poder ejecutar el proceso de transporte en el país? Más entonces cuando estamos hablando de opciones, por ejemplo, como las flotas propias. Conocer las regulaciones de transporte. Transporte internacional. Conocer las regulaciones de transporte. Transporte en otros países, con mayor razón. Todas esas condiciones hay que analizarlas antes de ir ejecutando el proceso de transporte. Y obviamente para establecer muy bien una buena gestión de transporte como tal. Aquí el módulo nos presenta entonces las entidades que están allí involucradas en el caso colombiano a nivel nacional de todo el tema de las regulaciones y los seguimientos a la operación de transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de Transporte como tal. ¿Qué otra actividad hay que tener en cuenta y hay que tratar de desarrollar muy bien y de aportar también muy bien en esta actividad? Es la política de servicio al cliente. Para determinar muy bien una gestión de transporte, incluso desde el punto de vista estratégico, la política de servicio al cliente establecida por la compañía debe estar muy clara. Ya conocemos entonces las regulaciones, ya sé qué puedo o qué debo y qué no debo hacer en cuanto a la movilización de mercancías, de suministros, de productos, materias primas y demás. Ya eso lo tengo claro, ya hice la tarea y conozco muy bien las regulaciones. Ahora necesito conocer muy bien cuál es la política de servicio al cliente, qué es lo que le hemos ofrecido al cliente para el desarrollo del negocio. Tiempos de entrega, volúmenes de entrega, condiciones de entrega, condiciones de negociación. Todo se debe conocer desde la gestión de transporte. ¿Para qué? Para que estratégicamente podamos tomar una muy buena decisión y luego desde el punto de vista táctico podemos implementar los parámetros para dar cumplimiento a esa política de servicio al cliente. Y ya luego, obviamente, desde el punto de vista operativo, pues estemos cumpliendo y estemos recibiendo ese feedback de unos muy buenos niveles de servicio al cliente. ¿A través de qué? A través de los indicadores de gestión.
para poder hacer todo ese seguimiento, necesito indicadores de gestión. No los dejemos de lado. Si estamos hablando de gestión de transporte, necesito indicadores de gestión. Política de servicio al cliente, entonces, conocer muy bien todas esas condiciones para atender muy bien al cliente, para cumplir con el desarrollo de ese proceso comercial, ese proceso de atención, ese proceso de entrega final, ese proceso logístico de el concepto de justo a tiempo, por ejemplo. La promesa de entrega siempre será una materia prima de información necesaria para entonces poder cumplirle a los clientes con ese servicio establecido. Y que además, en ese conocimiento importante y completo de la política de servicio al cliente, debemos identificar también hasta qué punto nuestra gestión de transporte podría comenzar a ser flexible o no para dar cumplimiento a esa política de servicio al cliente. Recordemos que allí en el transporte y en esa actividad de transporte hay una alta susceptibilidad al tema de condiciones adversas y condiciones adicionales o condiciones externas que nos obligan a que la gestión de transporte sea altamente flexible. Situaciones viales, situaciones de carácter natural, situaciones de orden público, situaciones mecánicas que debemos de tener en cuenta para aplicar la flexibilidad y poder cumplir con esa promesa de servicio. El cliente está esperando su mercancía mañana a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Despachamos oportunamente el vehículo? Claro que sí, con un buen tiempo. El vehículo se varó. Al cliente no le interesa y no es su problema que el vehículo se haya varado. Lastimosamente la situación es así. Algunos clientes entenderán, ok, sí, claro que sí. Otros tantos no. Otros tantos dicen, yo necesito mi pedido a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque es que tengo unas referencias con bajos niveles de inventario y sé que mañana los voy a necesitar para poder cumplir con los pedidos de mis clientes. Ante ese argumento, ¿qué podemos hacer? Ser flexibles y tratar de cumplir. Enviar otro vehículo posiblemente puede ser una opción. Hay reprocesos, claro, tengo que enviar otro vehículo, hacer el transbordo, son tiempos, son costos y demás, pero tengo que cumplir con el servicio al cliente. ¿Tomar decisiones adicionales? Sí, claro que sí. ¿Hacer un transbordo solamente de las referencias que necesita el cliente a primera hora? Puede ser, pero eso dependerá de la comunicación también que se tenga con el cliente, y eso hace parte del servicio al cliente. Ese nivel de servicio al cliente nos permite, o el conocimiento de ese servicio al cliente nos permite establecer entonces los diferentes sistemas logísticos, los diferentes sistemas del desarrollo de la actividad para que esa actividad sea también muy sencilla, sea también muy fácil de desarrollar, sea también entonces posible desarrollarla dentro de los parámetros del servicio al cliente, pero también dentro de los parámetros logísticos. Y dentro de los parámetros de las herramientas necesarias, de las condiciones para prestar el servicio, porque hay ocasiones que definitivamente pues, el cumplimiento no es tal. Si una política de servicio determina que, por ejemplo, para entregas a cualquier sitio del país, la promesa de entrega es 24 horas y estoy ubicado en el centro del país, pues muy seguramente para las poblaciones más lejanas no podré cumplir con 24 horas. Simplemente por un tema de distancias, por un tema de características viales, por un tema de herramientas disponibles. Entonces, también hasta dónde ese buen conocimiento de la política de servicio al cliente y la integración de información entre la parte logística, la parte comercial, la parte administrativa, deberá determinar una muy buena política de servicio al cliente también. Allí de pronto, en algunas ocasiones, pecan las organizaciones cuando no aplican ese enfoque sistémico de tomar decisiones sobre las políticas de servicio al cliente, como lo son los tiempos de entrega, las promesas de entrega, los compromisos con clientes, donde logísticamente de pronto es un poco difícil y en algunos casos casi que imposible de cumplirse.
Allí la importancia de el flujo y contraflujo de información y la importancia de el enfoque sistémico de la logística, sobre todo en el desarrollo de la gestión del transporte. Por último, ¿qué podríamos establecer con respecto a la política de servicio al cliente para cerrar el tema del día de hoy y darle continuidad a nuestros temas en la próxima sesión para no dejar cortado allí la parte de proyección de ventas? En cuanto a la política de transporte y qué importancia, a la política de servicio al cliente, perdón, y qué importancia tiene para una empresa, pues la gráfica creo que es bastante diciente y deja en el centro de todos estos otros factores al transporte, porque para cumplir con esa política de servicio al cliente, necesariamente debemos gestionar el transporte. Y gestionar ese transporte nos permitirá entonces que se incrementen los clientes, se mejore la trazabilidad de los procesos de transporte, haya una mayor productividad en la actividad de transporte, muy seguramente pueda incrementar mis precios porque estoy cumpliendo con la política de servicio al cliente. Entonces allí el precio no será un determinante, en la mayoría de los casos, para que el cliente elija mi opción. Y obviamente tendré a través de esa buena gestión de transporte una reducción de costos, pero no sin antes decirles que esa gestión de transporte que me va a aumentar los clientes, que me va a mejorar la trazabilidad, que me va a aumentar la productividad, que me va a reducir costos y me va a mejorar los precios, no sin antes decirles que para que esa gestión de transporte me entregue todo eso, debemos conocer muy bien cuál es la política de servicio al cliente y la misma debe estar muy bien integrada con los procesos logísticos de la compañía. Si es una política de servicio al cliente completamente ajena al desarrollo logístico, productivo, comercializador o distribuidor de la organización, difícilmente vamos a lograr todo lo que nos propone la gestión de transportes. ¿Claros hasta allí, compañeros, en esta parte y en estos temas entregados en esta sesión de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Espero que así haya sido, que los temas hayan quedado bastante claros. Me voy a permitir en este momento mostrarles la plataforma Moodle para informarles que en el área de actividades de la sesión del día de hoy dejaremos ya en unos minutos activado un primer taller práctico, taller corto, que ustedes deberán desarrollar allí en plataforma, allí mismo en plataforma, relacionado con los temas que hemos venido planteando en el transcurso de estas sesiones y con los temas que están allí incluidos en el módulo guía. Este será un taller que obviamente hace parte de las actividades de seguimiento o relacionadas con la nota de seguimiento y también les servirá un poco como preparación para el parcial de la próxima semana. Recordemos que la próxima semana tenemos nuestra sesión número 4, próximo 28 de octubre. Sesión número 4 donde recibiremos contenidos, normalmente en nuestras 2 horas de sesión, y posterior a esa sesión estaremos dejando habilitado el primer parcial. ¿Claros allí, compañeros? ¿Entendido la actividad de esta semana? Sí, profe, correcto. ¿Hasta cuándo es el plazo? Va a estar habilitado, creo que está habilitado hasta el martes, desde hoy jueves hasta el próximo martes, para que me dé espacio allí entre martes y miércoles y mientras ustedes vayan haciendo la finalización de la actividad, me dé espacio de las revisiones correspondientes. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Ok. Ok, compañeros, muchas gracias a ustedes por la atención y por la asistencia el día de hoy. Espero que tengan una muy buena noche, muy buen inicio de fin de semana. Los canales de comunicación, como siempre, disponibles y abiertos para ustedes y lo que requieran.
Esperamos entonces podernos encontrar la próxima semana en nuestra cuarta sesión. Muchas gracias a todos y que descansen. Gracias, profe. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, muchas gracias.